Era un cálido día de verano cuando decidí tomar un merecido descanso en la casa de mis queridos abuelos. Aquella antigua mansión, rodeada por un espeso bosque, siempre había sido un refugio en mi infancia, lleno de recuerdos y misterios por descubrir. Era todo lo que un niño podría soñar, al estar dentro del vallado exterior, a los amigos que pudiera traer, y a mí se nos permitía deambular tanto por el interior de la casa como por todos sus alrededores, incluyendo el bosque y una zona un poco más alejada, la bodega, que contaba con una suerte de túneles que nos hacía sentir como exploradores avanzando por lo que a nosotros se nos hacían caminos inexplorados. Además, al ser tan antigua, la casa contaba con ciertos pasadizos para el personal, que obviamente ya por aquel entonces habían caído en desuso, pero que su descubrimiento nos llenaba de emoción. A todos mis amigos les encantaba que fuéramos, porque era significado de unos meses de verano lleno de exploración. A veces, mis padres ponían algunos papeles, mapas o notas, envejecidos con café, en lugares recónditos, y nosotros creíamos estar descubriendo algún antiguo secreto de la mansión. Con estos hermosos recuerdos en mente, avanzaba con mi coche por las carreteras estrechas que llevaban hasta la enorme casa. A medida que me acercaba, el aire se volvía más fresco y el ambiente más tranquilo, como si el tiempo se ralentizara al llegar a ese rincón olvidado. La casa de mis abuelos se erguía majestuosa, con su arquitectura victoriana y sus paredes de piedra cubiertas de enredaderas. Era una reliquia del pasado, con sus techos altos, ventanas de vidrios empañados y puertas de madera que crujían con cada movimiento. Incluso siendo adulto, aquel lugar parecía un mundo aparte, donde los secretos y las leyendas cobraban vida. Recordaba las historias que mis abuelos solían contarme cuando era niño, sobre los sucesos extraños y los encuentros sobrenaturales que habían experimentado en esa casa. Siempre las consideré como historias para alimentar mis fantasías, incluso, siendo más adulto, fruto de su imaginación fértil, pero ahora, mientras me adentraba en aquel viejo hogar, no podía evitar sentir una inquietud creciente. La bienvenida de mis abuelos fue cálida y familiar, llenando mi corazón de alegría. Los di un beso a cada uno y un abrazo muy fuerte. Hablamos durante un largo rato en el salón. Sin embargo, había algo en sus miradas que no podía pasar por alto. Una mezcla de advertencia y complicidad que solo podía interpretar como una señal de que había algo más en esa casa, algo que ellos conocían, pero nunca me habían revelado por completo. Finalmente me dejaron a mis anchas y cada uno se fue a disfrutar de sus aficiones diarias. Dejé todas mis cosas en mi habitación. La casa tenía tantas habitaciones que mis abuelos se podrían permitir el lujo de que cada uno tuviéramos la nuestra, que permanecía cerrada hasta que llegásemos de nuevo. Barrí y fregué, y pasé un paño por todas las estructuras, librándolas del polvo que se había acumulado desde las últimas navidades. Abrí los ventanales y aireé el cuarto. Cuando terminé, siendo consciente de que quedaban horas hasta que llegase el furgón con el servicio de catering que mis abuelos tenían contratado debido a su avanzada edad llegase, decidí volver un poco a mi época joven. Había llegado la hora de volver a explorar la mansión con mis propios ojos, desentrañar los secretos ocultos que yacían en sus rincones olvidados. Mientras caminaba por los pasillos, sentía como el peso del pasado se posaba sobre mis hombros, como si las paredes mismas susurraran historias de tiempos pasados y de sombras que acechaban en la oscuridad. Era extraño, aunque ahora era más adulto y era consciente de que todo formaba parte de un juego, la sensación de opresión era mucho más potente que cuando era joven. Había pasado de una historia de aventuras a una de terror, impresionándome cada detalle de la mansión.
Tras avanzar por los largos pasillos finalmente me encontré en el sótano. Lleno de miles de objetos, destartalados y viejos que habían acumulado mis abuelos durante las décadas que llevaban viviendo allí. Era impresionante ver cosas que a día de hoy solo pueden encontrarse en museos. Mientras observaba una antigua máquina de coser, me di cuenta de que parecía que había algo detrás del armario que la contenía, así que me dispuse a irlo vaciando para poder moverlo. Tras empujar un antiguo armario en el sótano, revelé una abertura que parecía haber permanecido sellada durante décadas. De pequeño nunca se nos hubiera ocurrido mover mobiliario, así que esta zona era totalmente nueva para mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, mezclando la emoción de lo desconocido con un atisbo de temor. La puerta se abrió con un crujido ominoso, como si el propio aire en su interior retuviera los secretos de un pasado inquietante. La habitación revelada estaba sumida en la penumbra, solo iluminada por una tenue luz que se filtraba a través de las rendijas de los pequeños huecos entre las maderas que daban a la planta principal. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras un olor rancio inundaba el ambiente, anunciando la presencia de algo más allá de mi comprensión. Con pasos cautelosos, me adentré en ese mundo desconocido. La madera antigua gemía bajo mis pies mientras mis sentidos se vieron abrumados por una extraña sensación de opresión. La habitación estaba llena de objetos cubiertos de polvo y velos de arañas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en un retrato en la pared. Una figura sombría, con los ojos oscuros y la sonrisa retorcida, parecía observarme desde el lienzo. No fui capaz de reconocerlo. Si era algún familiar antiguo, no sabía quién era. Su presencia era perturbadora, y tenía la sensación de que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si conociera los secretos que se escondían en mi alma. Lo miré fijamente, pero después, mi atención se desvió hacia un armario antiguo en una esquina de la habitación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me acerqué, y una sensación de peligro se apoderó de mí. Sabía que algo terrorífico se escondía tras esas puertas, pero mi curiosidad no me permitía retroceder. Con manos temblorosas, abrí las puertas del armario y mi mente quedó atrapada en un abismo de horror. Dentro del armario, envuelto en harapos y cubierto de una densa capa de polvo, yacía un muñeco antiguo. Su rostro de porcelana presentaba una sonrisa siniestra tallada con precisión, dándole una apariencia perturbadora. Sus ojos de cristal parecían penetrar mi ser, como si pudieran leer mis pensamientos más oscuros y alimentarse de mi miedo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras mis manos temblaban involuntariamente. La presencia del muñeco emanaba una extraña energía, una combinación de encanto y repulsión que me tenía cautivo. Sentía que algo no estaba bien, que aquel objeto inanimado era algo más que un simple juguete abandonado. Con un impulso irresistible, extendí mi mano y toqué la superficie fría de la porcelana. En el momento en que mi piel hizo contacto con su superficie, una sensación escalofriante se apoderó de mí. Un cosquilleo se propagó por mi cuerpo, como si una corriente eléctrica recorriera mi ser. Retrocedí instintivamente, pero una fuerza invisible parecía sujetarme en su lugar, incapaz de escapar. Entonces, ocurrió lo impensable. El muñeco cobró vida. Sus extremidades, cubiertas de polvo, comenzaron a moverse lentamente, como si cada articulación estuviera siendo manipulada por un titiritero invisible. Sus dedos quebradizos se retorcían y se estiraban de manera antinatural,
como si estuviera bailando una macabra danza de la muerte. El muñeco levantó su cabeza hacia mí, sus ojos brillando con una malicia que no podía ser ignorada. Su boca carmesí se abrió, con una voz que parecía susurrar desde las profundidades del infierno, habló: «Bienvenido a mi dominio de los secretos oscuros. Has desatado una fuerza maligna que no puede ser contenida». Las palabras resonaron en mi mente, como si se grabaran a fuego en mi conciencia. Un miedo paralizante me invadió, y mis pensamientos se nublaron por completo. ¿Qué había liberado con mi curiosidad insaciable? ¿Qué demonios acechaban en la sombra de aquella casa ancestral? El muñeco avanzó hacia mí con movimientos espasmódicos, su risa maníaca llenando el aire y perforando mis oídos. Sentí como el terror me consumía por completo, mientras intentaba desesperadamente escapar de su abrazo sobrenatural. Mis músculos se tensaron, luchando contra la fuerza invisible que me mantenía inmovilizado. Justo cuando creí que no había escapatoria, una fuerza desconocida y poderosa me liberó de su agarre. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con mis propios pies, y sin mirar atrás, corrí frenéticamente hacia la puerta oculta, cerrándola tras de mí. Tras salir apresuradamente de la estancia y cerrar la puerta oculta, me encontré en el sótano nuevamente. La sensación de alivio inicial se vio eclipsada por una inquietante sospecha. ¿Qué efecto tendría la liberación del muñeco sobre el resto de la casa? ¿Era posible que su maléfica influencia se extendiera más allá de aquella habitación oculta? Con el corazón latiendo desbocado, subí las escaleras y me adentré en los pasillos silenciosos de la casa. Un escalofrío me recorría cada vez que me cruzaba con una sombra o escuchaba un susurro indescifrable en el aire. La atmósfera había cambiado por completo, adquiriendo un aura ominosa y opresiva que me hacía sentir observado en cada rincón. Al llegar al salón principal, encontré a mis abuelos sentados en el sofá, sus rostros marcados por una extraña expresión de vacío. Sus ojos parecían vidriosos y carentes de vida, como si hubieran sido despojados de su esencia. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo. Inseguro de cómo reaccionar, me acerqué a ellos y traté de entablar una conversación. Sin embargo, sus respuestas eran monótonas y carentes de emoción, como si fueran simples marionetas bajo el control de fuerzas oscuras. Su voz, antes cálida y llena de vida, se había convertido en un susurro vacío y distante. La preocupación y el miedo se apoderaron de mí. ¿Cómo podría salvar a mis abuelos de esta influencia maligna? ¿Y cómo podría contener nuevamente al muñeco diabólico que había desatado esta pesadilla? Mi abuelo se levantó de la silla y avanzó hacia mí, mecánicamente, con movimientos que me recordaban a los del muñeco de porcelana, intentando atraparme. Por suerte, sus movimientos no eran rápidos, por el control o por la entrada edad de mi abuelo, pero necesitaba salvarlos de la influencia maligna. Recordé el armario en el sótano, el lugar donde había encontrado al muñeco por primera vez. Quizás allí encontraría alguna pista o alguna forma de revertir esta situación. Sin perder un segundo más, solamente pensando en el bienestar de mis abuelos, me dirigí al sótano con una determinación férrea. Al llegar frente al armario, sentí una presencia oscura y pesada que emanaba de su interior. Las mismas fuerzas que habían aprisionado al muñeco ahora se agitaban, como si trataran de mantenerlo encerrado y contenidas en su prisión de madera. Con las manos temblorosas, abrí las otras puertas del armario y miré dentro, encontrándome una vez más con la siniestra figura del muñeco.
Sus ojos de cristal parecían brillar con malicia mientras su sonrisa retorcida se ensanchaba aún más. Estaba claro que el muñeco había recuperado su libertad y ahora buscaba extender su dominio sobre mis seres queridos. Sin embargo, no podía permitir que eso sucediera. Con todas mis fuerzas y determinación, me arrodillé frente al muñeco y extendí mis manos hacia él. Cerré los ojos y me concentré en el poder de mi voluntad. Debía encontrar una forma de retener su influencia y sellarlo nuevamente en el armario. Con un último suspiro, lo agarré con toda mi fuerza de voluntad, intentando no caer bajo su influencia. De forma torpe y casi artificial, con dos voluntades luchando en mi interior, lo dirigí a la parte principal, donde lo había visto la primera vez, sobre el cojín de terciopelo rojo que todavía tenía las marcas de polvo depositado tras tanto tiempo allí. Según lo fui depositando, la figura del muñeco se convulsionaba y temblaba. Su sonrisa se desvanecía lentamente, y sus extremidades se volvían cada vez más rígidas. Finalmente, con un último estertor, el muñeco quedó inmóvil, inerte, una vez más. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras cerraba las puertas del armario con fuerza, asegurándome de que el muñeco quedara atrapado en su oscura prisión. Sentí como una carga se levantaba de mis hombros, aunque sabía que esta pesadilla aún no había terminado por completo, había logrado retener la influencia del muñeco y proteger a mis seres queridos de su maléfico control. Con renovada determinación, salí del sótano y me dirigí hacia mis abuelos, quienes parecían despertar lentamente de su letargo. Su mirada volvió a ser cálida y llena de vida, y su voz recuperó su tono familiar y afectuoso. Les conté brevemente lo que había ocurrido, sin entrar en detalles que solo los perturbarían más. Mi abuela puso un semblante de preocupación y me pidió que me sentase en el sofá del salón. Allí me contó la historia del muñeco. Según parecía, hace unos siglos, uno de nuestros antepasados era una persona ruin que buscaba desesperadamente la vida eterna. En uno de sus viajes, conoció a una bruja vudú que le ayudó a encontrarlo, aunque quizá no de la forma que él realmente quería. Encerrado en un muñeco. Esto había alzado su ira, y en su nube de odio, había tomado control de sus sirvientes. Fue uno de sus hijos el que consiguió el armario, lo otorgó poder y consiguió encerrarlo, tras más víctimas de las que le gustaría confesar a la familia. Ellos no se habían atrevido a contarlo a los demás, y en breve tenían intención de tapiar la entrada, en un intento desesperado por evitar que volviera a ser liberado. Me quedé perplejo, que no supiera la historia ni mi madre ni ningún otro familiar podría ser un problema. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Por mi parte me encargaría de remodelar el sótano, para sellar para siempre la puerta. Ellos me dejarían en herencia la casa si me comprometía a mantener a buen recaudo el armario y el muñeco. Todos sabíamos que no tenía más opción que aceptar, después de lo que había vivido, después de lo que me habían contado, tenía que proteger a todos del mal que nuestra familia guardaba desde hace tanto tiempo. Ahora me encuentro otra vez en la gran ciudad, he conseguido que me den la posibilidad de teletrabajar y me mudaré en breve allí. A partir de ese día, la casa de mis abuelos recuperó parte de su encanto y tranquilidad, pero siempre nos recordaría la fragilidad de la línea que separa la realidad de los terrores ocultos. Y aunque el muñeco maldito descansara nuevamente en su prisión, sabíamos que el mal todavía acechaba en las sombras, esperando pacientemente su próxima oportunidad para liberarse una vez más.